La vida se volvió exactamente así, muy complicada, muy difícil, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto. Desde ese momento que ellos pecaron, allí entró el pecado en el mundo, entró la corrupción. Entonces desde ese pecado la vida se volvió dura, se volvió difícil. La mujer dice que la consecuencia de ese pecado era que iba a dar con dolor el parto. Y Adán, su consecuencia de su desobediencia, era que iba a trabajar con el sudor de su frente para poder comer. De ahí viene lo que es el trabajo. Entonces, la vida es dura primeramente por el pecado original. Segundo, la vida es dura por el mundo caído. Vivimos en un mundo desordenado, vivimos en un mundo donde los valores, los principios se han echado por la borda. Lo que antes era bueno ahora es malo y lo que es malo ahora es bueno. Estamos en un mundo de cabeza. Entonces, ese mundo caído nos trae grandes consecuencias. La Biblia describe que ese mundo actual, como lo conocemos, está caído y es temporal, pero es quizá llamativo para mucha gente. Pero entonces eso hace que la vida sea tan dura, el mundo caído. Lo tercero, ¿por qué la vida es tan dura? Por retos inevitables. La vida incluye muchas veces retos que no podemos controlar. Sí, muchas veces enfrentamos enfermedades, enfrentamos muertes de algún familiar querido, desastres naturales. Y esos desastres naturales, esos dolores, esos fallecimientos, pues es algo que no podemos evitar. Van a suceder, pero eso puede ocasionar que la vida sea tan dura. Y uno dice, ¿por qué Dios me permitiste vivir este otis? ¿Por qué se destruyó mi casa? ¿Por qué vino la pandemia y murió mi ser querido? Y aparentemente pensamos que Dios es el malo, o que Dios es el que está enojado y trae una gran desgracia para la tierra, pero muchas veces son cosas que no podemos controlar. Y entonces es ahí un gran factor que hace que la vida se vuelva tan dura, los retos inevitables. Una cuarta acción de por qué la vida es tan dura es por las malas decisiones que muchas veces tú y yo tomamos. A veces las decisiones que tomamos nos llevan ¿a qué? Nos llevan a vivir situaciones muy difíciles, y a veces heredamos situaciones difíciles de nuestros padres, y entonces esas malas decisiones que tomamos nos van a traer una consecuencia. Y es bien importante entonces que entendamos que muchas veces la vida es dura, no porque Dios sea malo, sino muchas veces por mis malas decisiones, por mis malos actos, por mis malos hábitos. Es por eso que es tan importante que busquemos una solución. ¿Para qué? Para tomar decisiones correctas y asertivas. Un quinto punto en relación por qué la vida es tan dura es simple y sencillamente porque tomamos desafíos para crecer y para aprender. Y esto me gusta, porque al tener una actitud de ser enseñable, de querer crecer, de querer conocer más de Dios, más de la Biblia, más de algún otro tema, prepararme, pues obviamente va a implicar nuevos retos. Son oportunidades para crecer y para aprender, sí, pero muchas veces el proceso puede ser doloroso. ¿Por qué? Porque tengo que ser autodisciplinado en algunas cosas, pues tengo que tener mejores hábitos. Entonces eso llega a ocasionar un dolor, pero esos son dolores buenos que se disfrutan. ¿Por qué? Porque es para crecer y para aprender. Y el último punto, ¿por qué la vida es tan dura? Por las expectativas personales. Y eso tiene que ver totalmente con nosotros, porque a veces nuestras expectativas de vida o de nosotros mismos no se alinean a la realidad. Y como no se vuelven palpables y no son reales, ¿qué es lo que sucede? Que nos decepcionamos, nos frustramos. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con los parámetros o las expectativas que nosotros mismos nos trazamos. Y entonces para eso debemos ser nosotros muy sanos, muy correctos, en no crear expectativas fuera de lo que realmente puedo hacer o mi capacidad. Porque si entonces ambiciono muchas cosas, voy a vivir siempre frustrado. Y es que yo soy un burro, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo lograr esto. ¿Por qué? Porque entonces yo tuve expectativas muy grandes. Y no digo que sea malo, eso es muy bueno, el ser visionario, el querer hacer grandes cosas. Con Dios lo podemos hacer, pero debemos ir paso a paso. Es por eso que es tan importante entender que la vida muchas veces dura por el pecado original, por el mundo caído, por los retos inevitables que suceden, las malas decisiones, por el crecimiento y aprendizaje y por las expectativas personales.
Entonces es muy importante que entendamos que en este transitar de la vida vamos a vivir momentos difíciles, momentos de adversidad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero ten ánimo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Así que va a haber pruebas, sí, va a haber dolores también. La vida puede ser dura, claro que sí, pero hay soluciones para todo ello. Es por eso que el día de mañana estaré compartiendo las soluciones, cómo salir adelante en medio de una vida tan dura.